Hola, buenas noches, soy Ricardo Castillo, bienvenidos a KNK Noticias, edición correspondiente a este día, lunes 20 de julio del 2020, julio, mes de la patria, mes de la esperanza, es lo que más queremos que realmente se replique en todo el país para superar este trance tan difícil que vivimos, cargados de mucho dolor, porque muchos hermanos nuestros están perdiendo a sus seres queridos. Es algo que realmente nos conmueve y le pedimos a Dios el poder de la oración para acompañarlos en este momento tan, pero tan doloroso. Nuestro deseo y ferviente que Dios pueda restaurar las heridas que provoca la pérdida irreparable. No hay palabras, no hay discurso, no hay forma realmente, hermanos, de poder eh, transmitir una palabra que tenga la exacta medida del consuelo. Queremos pedir a Dios realmente que se encargue de aliviar esta pena. Señores, vamos a comenzar el programa tal cual les hemos ofrecido. Hoy día, la iglesia frente a la emergencia de COVID-19, ¿qué acciones, qué actos está llevando adelante la iglesia? Y otra pregunta que esta noche también nos convoca es la iglesia frente a la corrupción. Voy a invitar a nuestros ilustres visitantes que están navegando en este momento. En este caso, voy a saludar cordialmente al hermano Pastor Antonio Chauca. Hermano, por favor, ahí está, enciéndase. ¿Cómo le va, Pastor? Buenas noches, gusto saludarlo. Ricardo Castillo, un honor nuevamente estar en esta plataforma tan sintonizada, tan vista a nivel nacional, Latinoamérica, y entiendo que estás llegando a muchas partes del mundo entero. A nombre de la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores, en mi calidad de presidente, saludar a tu plataforma que verdaderamente nos trae información, cultura y evidentemente tocamos temas fundamentales que tienen que ver con el país. Quiero saludar a toda tu audiencia, evidentemente, y gracias por este espacio. No, gracias a ustedes. También está el general Juan González Sandoval, a quien saludo, a Roberto Cabrera, que está en el Callao, y Braulio Arellano. Braulio, ¿en qué parte de Perú te encuentras? ¿Dónde estás? Braulio, ¿me escuchas? Estoy exactamente en el distrito más emprendedor de Lima Norte. Sí, sí, sí. Le decía que estoy en el distrito más emprendedor de Lima Norte, en el distrito de Puente Piedra, de Lima, Perú. Muy bien, Puente Piedra. Perfecto, muy bien. Vamos a entrar en materia. Antes, tenía una noticia a Pastor Antonio Chauca que está relacionado con un documento. Usted me estaba mostrando un documento que había hecho llegar al presidente de la República y tiene que ver justamente con esta solicitud en nombre de millones de hermanos peruanos que ya quieren regresar a sus iglesias, sea cualquiera la denominación, pero estamos deseosos nuevamente de acudir a los templos siguiendo las indicaciones, obviamente, de las autoridades. Cuéntenos ese detalle y después compartimos. Vamos a repetir esta pregunta porque es importantísima. La iglesia frente a la emergencia de COVID-19 y la iglesia frente a la corrupción. A ver, Pastor Antonio, por favor, cuéntenos. Bueno, parece que el Pastor Antonio no me escuchó. Acudo al general Juan González Sandoval. General, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, eh, saludándote, mi querido hermano Ricardo, siempre con el mismo cariño, sabiendo que estás entrando en este momento pues en la comunicación con toda una gran cantidad de personas que están en sintonía y conociendo especialmente la importancia de este programa. Entonces sé que la pregunta que hiciste a nuestro pastor Chauca es muy importante, pero como conocemos el contenido, vamos a responder seguros de que estará entrando nuestro pastor Chauca para ampliar, pero sin embargo, nuestro pastor Chauca ha remitido en la condición pues de presidente de esta organización cristiana cívica, ¿no? Que necesariamente
bueno, representa a muchas iglesias de diferentes denominaciones y este documento ya ha llegado al Palacio de Gobierno, al señor presidente, para que necesariamente se puedan estar aperturando los diferentes templos, ¿no? Entonces, entiendo que ya nuestro pastor Chau, que está en este momento en línea, que muy bien puede hacer las precisiones. No sé si está ahí en comunicación, allí lo veo. Así es. ¿Nos escucha, pastor? Ahora te escucho muy bien, Ricardo. Muy bien. ¿Por qué nos hace subir tanto, pastor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, a ver, hay un documento que se ha presentado a Palacio de Gobierno. Por favor, un minuto con su capacidad de síntesis, por favor, para explicarle de qué se trata, pastor Chauca. Sabiendo que somos el 20.4%, Ricardo, es decir, más de 7 millones de cristianos evangélicos y un 80% del Perú es cristiano, evidentemente la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. En vista de esto, de acuerdo al Decreto Supremo 116, ¿no es cierto?, en su artículo 111, que habla de las reuniones y concentraciones, establece lo siguiente, y dice así, que quedan suspendidas, obviamente, las reuniones tanto civiles como religiosas, dejándonos evidentemente sin una determinada fecha, al menos de aproximación o de diálogo, por lo cual nosotros estamos de acuerdo con el gobierno cuando dice que la nueva reapertura o el retorno a la normalidad de las actividades económicas y el comercio, y establece que son fundamentales y esenciales para la vida de la nación. Nosotros nos reafirmamos que la iglesia también cumple un rol, un papel fundamental, esencial en la sociedad, cumpliendo dos bases fundamentales, Ricardo. Uno, que verdaderamente, como dice la sociología que el hombre es un ser gregario. Y número dos, evidentemente, que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Creemos en la ciencia, pero la gente necesita fe. Mejor no puede ser realmente esa rúbrica de la comunicación. Bueno, entremos ahora a la primera pregunta. La iglesia frente a la emergencia del COVID-19. Le pregunto al hermano José Roberto del Callao, ¿qué acciones ha tenido, la iglesia que usted lidera en el Callao? Bueno, yo por el momento yo no estoy frente a una iglesia. Yo soy un pastor evangelista que predico a nivel nacional e internacional. Pero están asumiendo responsabilidades algunas organizaciones y pastores que son líderes que están asumiendo esa responsabilidad en cuanto a la pandemia. Están yendo a llevar víveres, están haciendo llegar los víveres, algunas medicinas también, por lo que yo sé. Muy bien. A ver, entonces acudimos a Braulio Arellano. Él está en Puente Piedra. ¿Qué referencia nos puede dar? ¿Qué es lo que ha conocido o ha participado en acciones concretas, hermano Braulio? Sí, mi hermano, bueno, nosotros, como representé al principio, presido la Asociación de Acción de Gracias en el Perú, una institución sin fines de lucro. Como líder cristiano, hemos impulsado grandes proyectos sociales, políticos, que cambien la nación, y obviamente nuestra institución no ha sido ajena a esta pandemia. Nosotros nos hemos movilizado, el pastor Chauca es testigo de nuestro accionar. En todo lo que es Lima Norte, hemos estado dando no solamente palabra de esperanza, de pan, de fortaleza, a través de las redes sociales, sino hemos compartido también con los que menos tienen un kilito de amor. El programa que lanzamos fue Kilo de Amor, con los cuales algunos emprendedores de Lima Norte hemos llevado no solamente palabra, sino hemos llevado también un poco de pan, sabiendo que no solo de pan vivirá el hombre, pero en un momento como este, el pueblo clama pan. Entonces le hemos dado esto.
Entonces hemos estado también exhortando al gobierno central por diferentes formas, mensajes, porque debe liberar a la iglesia. No podemos estar, nuestra fe no puede estar enclaustrada, no puede estar encerrada, no puede ser tomada. Dios nos llamó a libertad, por lo tanto exigimos al gobierno central que abra las puertas de las iglesias de todo el Perú y para que nosotros podamos, con nuestra intervención, con nuestra fe en nuestro Dios, poder de alguna manera impedir que este mal se propague. Dios ya nos prometió de que ninguna plaga tocará a su pueblo, pero hoy este pueblo está alejado de Dios. Queremos aplicar a Dios a este pueblo que tiene poca fe en este momento y mucho temor sobre todo. Muy bien, pero hay un tema, lo puede explicar el pastor Antonio Chauca, es que esta limitante no solamente es para las iglesias cristianas evangélicas, también abarca a otras denominaciones. Entonces, aquí hay definitivamente hay una situación que bien lo ha marcado al comienzo el pastor Antonio Chauca, en el sentido que se respeta las disposiciones del sector, obviamente del gobierno, del Ministerio de Salud y todo lo que significa prevención, y que definitivamente se está esperando una decisión, un visto bueno para que se produzca el retorno a las iglesias, pastor Antonio Chauca. Ricardo, tú como buen periodista sabes que evidentemente no se puede hacer una diferenciación ante la ley. De tal manera que nosotros hemos solicitado dos cosas en nuestra carta a nombre de la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores. Número uno, hemos solicitado una reunión con él y su gabinete para sustentar, para fundamentar nuestro pedido a través de nuestros especialistas, como el general Juan González, que está allí, que tiene que ver fundamentalmente un aspecto muy importante, y tenemos médicos y tenemos especialistas, o el ingeniero Braulio, que tiene experiencia en política y ha sido un exitoso regidor allí en Puente Piedra, que ha hecho grandes gestiones. Y la segunda que pedimos es que la reapertura se abra, de acuerdo, a nivel nacional en todas las iglesias cristianas, sin distinción alguna, pero respetando nosotros los protocolos establecidos como la bioseguridad, el aforo, el distanciamiento social, evidentemente la mascarilla y todo lo que es el protocolo de higiene. Porque nosotros tenemos una pastoral responsable y yo estoy recibiendo todo el apoyo de las iglesias a nivel nacional y de Lima, y estamos verdaderamente, nos están apoyando, no porque evidentemente queremos que se abra mañana, de ninguna manera, pero sí por una razón fundamental, Ricardo, porque los políticos y los gobiernos de turno y las instituciones de la estructura estatal siempre nos han considerado o nos han ignorado. Parece que nosotros no existiéramos, y hoy queremos decir públicamente que siendo casi 7 millones de peruanos de solo cristianos evangélicos, señores, somos una voz que tiene que ser escuchada. Somos ¿qué cosa? Somos ¿qué cosa? Un colectivo numeroso que necesitamos ser invitados a la plataforma, y escúcheme bien, y no por instituciones que no nos representan. No, hay instituciones que a veces conversa el gobierno, pero que no nos representan, que no son pastores. Ellos son solamente del escritorio, que están dirigiendo instituciones, pero no saben lo que es la pastoral. Yo quiero verdaderamente enfatizar públicamente, porque es tiempo, señores, de dejarnos de cosas y pedir a los políticos, pedir al gobierno de turno, pedir a las instituciones que por favor, y esto por favor con mucho respeto, porque es un derecho nuestro, que nuestra voz tiene que ser escuchada. Ricardo, hay colectivos, hay colectivos, pequeños colectivos, ¿de acuerdo? Pero que sí se les recibe en el Palacio de Gobierno, en los ministerios, de acuerdo, de la mujer, de inclusión social, lo convocan a distintos ministerios, y al pueblo evangélico
quiero decir a los políticos también y al gobierno de turno y a los gobiernos que vienen, que nosotros tenemos gente profesional en todas las áreas para poder nosotros aportar de acuerdo al bienestar en cada área que se desarrolla nuestra nación. Percibo, Pastor Antonio Chauca, que hay algunos grupos que están asumiendo un papel de representación de la iglesia cristiana y que finalmente no tienen esa, digamos, esa presentación. Entonces, esto es fruto de una división, a falta de comunicación. ¿Qué está ocurriendo? Yo le enviaría la pregunta también al general Juan González, que está atento a la conversación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay, digamos, este reconocimiento lógico ante una población realmente enorme? Porque hay miles y miles de iglesias en todo el país. Te hablo de las iglesias cristianas, evangélicas, y que no tengan esa llegada hacia el Ejecutivo, realmente es preocupante, general Juan González. Es importante también el análisis y la misma preocupación en la pregunta que haces, mi querido Ricardo, ¿no? Y también la exposición que muy bien fundamentado lo hace el pastor Chauca. Y es importante, ¿por qué? Porque lamentablemente no estamos entendiendo o no hemos conocido muy de cerca la labor evangelizadora en principios y valores que vienen haciendo estas iglesias, que es educando en sí, desde niños, formando a estos hombres que necesariamente nuestro Perú y el mundo entero requiere, porque hemos estado lejos justamente de lo que es ese verdadero conocimiento de la palabra y desenvolvernos respetamente, respetando y amando a tu prójimo. Entonces, el ser autoridad quiere decir que nosotros no solamente representan a una pequeña cantidad, a una cantidad mínima o máxima, o vamos a decir, con cierta discriminación, que no queremos tomar que así sea, pero estamos viendo como si se estaría discriminando. En este sentido también hacemos un llamado, por ejemplo, nuestra iglesia católica también son cristianos porque creen en Cristo y también están cerrados. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, el clamor no es solamente en este caso de las iglesias evangélicas, sino de todos los cristianos, porque todos creemos en Cristo. Y esto es un mensaje para los gobernantes y también para los que de una u otra forma decimos creer en Cristo, pero hagamos también ese conjunto para poder nosotros hacer unas gestiones reales y que el gobierno entienda que también es muy importante la parte espiritual para fortalecer el espíritu y también para buscar esa unidad nacional, porque esto está dando un diagnóstico también, cómo estamos caminando como país, mi querido Ricardo. Y aquí tenemos que iniciar con reflexión, ¿no? Todos los peruanos, porque es un llamado que debemos hacer a los peruanos, que ya reflexionemos, porque nosotros realmente estamos caminando a espaldas de esta realidad. Uno es en la parte espiritual y el otro es en todo lo que Dios nos dio para administrar realmente con dignidad, con honestidad. Y bueno, ¿para qué? Para que realmente nuestro Padre Celestial pueda estar en condiciones de mirar lo que estamos haciendo nosotros, porque Él conoce quiénes somos y por consiguiente nadie está caminando a espaldas. Entonces, mi hermano Ricardo, gracias por esta pregunta. Yo sé que necesariamente nos llena de tanta emoción también que lo que acabamos de escuchar, la gestión que hemos firmado, esa carta para el presidente de la República. Entonces, vía este medio de comunicación tan importante, hacemos un llamado al señor presidente para que tome nota y bueno, y pueda estar llamando lo más pronto posible a esta reunión, inclusive a los miembros de nuestra Iglesia Católica que también tienen esta obligación de estar convocados. Muy bien, perfecto. Bueno, está claro definitivamente que las iglesias, respondiendo también a la primera pregunta, ¿cuál ha sido la actitud
cuál ha sido la intervención de la iglesia en tiempo de pandemia. Está claro que los pastores y una serie de hermanos que han pasado definitivamente, como siempre lo hacen, de anónimos, con el fin de servir sin hacer nada de propaganda y publicidad, porque esa es la forma de accionar de un buen cristiano. La pregunta de fondo ahora, la iglesia frente a la corrupción. Hemos sido testigos realmente, y somos testigos, creo, cada día que pasa, cómo se está procediendo con los dineros del Estado, cómo se está actuando, y al final de cuentas, digamos, menoscabando la fe, la esperanza y las posibilidades inclusive de poder superar esa enfermedad de muchos peruanos, porque hay malas prácticas. Entonces, la gente me pregunta, a ver, ¿cuál es la actitud de la iglesia frente a la corrupción? Acudo al pastor Antonio Chauca, por favor, 3 minutos, porque para que todos tengan una ronda y todos podamos participar. A ver, pastor, por favor, comienza a rodar el tiempo. La iglesia frente a la corrupción. Es una pregunta. En primer lugar, queremos dar una definición o ubicarnos dentro de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? En primer lugar, la corrupción es, ¿qué cosa? Es un uso instrumental, ¿de acuerdo?, que utilizando a individuos con no espíritu de servicio, verdaderamente se apropian del dinero del pueblo y del dinero del Estado. La corrupción es un atentado contra la solidaridad, contra los subsidios hacia la clase más necesitada y más vulnerable, porque se llevan, señores, no 1 millón, se llevan 30 millones, 60 millones de dólares, y esos los conocidos. ¿De acuerdo? Entonces es un atentatorio contra la solidaridad. Estos señores que entran, ya tenemos específicamente tres gobiernos, ¿de acuerdo? 3 expresidentes, vamos a decir, ya denunciados específicamente por actos de corrupción y por haberse llevado el dinero del pueblo, empobreciendo a la nación. En tercer lugar, la corrupción, evidentemente, ¿qué cosa? Hoy día corre en forma transversal. Pero veamos las causas, Ricardo. La primera causa es, ¿qué cosa? La ausencia de valores. Es decir, llegan al gobierno. Nosotros, a través del partido político Movimiento Justicia Perú, que lo preside el general PNP Juan González Sandoval, indudablemente ahí está también otro, el ingeniero, evidentemente el ingeniero Braulio Arellano, nuestro coordinador del todo el cono norte, está del Callao, está también nuestro gran amigo, el pastor evangelista, de acuerdo, José Cabrera. Indudablemente queremos decir lo siguiente, que verdaderamente, ¿qué es lo que está pasando? Una causa es la ausencia de valores. Número 2, otra de las causas es que no tienen los gobernantes de turno, no han entendido lo que es la política y han manchado la política, han desacreditado el significado, la importancia de la política. Hoy día, al político, los partidos políticos, se hace sinónimo de corrupción, se hace sinónimo de vergüenza, se hace sinónimo de hombres que van a robarle al Estado. Pero la política es una ciencia, es una disciplina, es que la ciencia y el arte de gobernar, pero a favor de otros, a favor de los más vulnerables, a favor de la nación, con políticas públicas que beneficien a la nación. Por eso me interesa mucho, Ricardo, cuando hablas de la corrupción, lo que dice un presidente, no menciono su nombre para evitar confusiones. Él dice lo siguiente: el Perú es uno de los países más agradables para vivir. Y el Perú sería una potencia económica si se unieran, óigame, si se unieran y sacaran a los políticos corruptos de turno que han robado y han empobrecido al país. Una definición tenemos ahí, Ricardo. Muy bien. A ver, a Braulio Arellano. Braulio, hay un tema, hay un asunto en este problema
que la gente nos escribe y nos dice, pero los pastores cuando les toca la hora de abordar la palabra, pues no tienen esa agudeza, esa firmeza para poder también enviar un mensaje a los hermanos que los escuchan. ¿No será que es una actuación un poco... Así es, mi hermano. Entendemos que la corrupción es el cáncer de nuestra sociedad. Lamentablemente, todos los gobiernos, ya de hace más de 30 años, donde yo vengo haciendo política en nuestro país, he podido ver con mucha decepción a presidentes, a ministros, he podido ver también a congresistas. No tenemos un buen audio por allá. La respuesta para José Roberto Cabrera, ¿qué nos dice? La iglesia frente a la corrupción. ¿Aló? Sí. Ya ahorita mismo la sociedad, el Perú entero está tan decepcionada de todos los gobiernos que han pasado, los 3 gobiernos, Ollanta, Humala y tantos gobiernos que han pasado, tan decepcionada. Hoy necesitamos que ya abrir nuestros ojos, escuchar también la voz de alguien que está presidiendo, como nuestro general PNP de la Policía Nacional del Perú, Juan González, que está presidiendo el partido político Justicia Perú. Debemos darle la oportunidad a este hombre de Dios, para que así, como él dice, hay justicia para el Perú. Debe ser así, practicar la justicia, al más alto y al más bajo. Es para todos. Ya la gente ya está desesperada de todo esto. Nos está tocando vivir los últimos tiempos. Este es el momento, todos los que nos están escuchando, este es el momento de que la iglesia evangélica debemos unirnos en un solo bloque, para que nuestro gobernante, el próximo gobernante, que sea nuestro hermano presidente Juan González, que esté presidiendo juntamente con nuestro hermano Antonio Chauca. Ya hay muchas personas a las cuales yo me estoy dirigiendo, están de acuerdo con esto, lo que estamos haciendo, de lo que está saliendo en el aire, y necesitamos ya con urgencia. Por eso que el pueblo está clamando para que nuestro hermano González, sea el próximo presidente. Amén, hermano. Muy bien, muy bien. Yo quisiera preguntarle, más que preguntarle, conversar con don Juan González Sandoval, general Policía Nacional, de una gran trayectoria, y con toda la consideración y el respeto que nosotros le tenemos a don Juan. A ver, cuando se presenta una figura o un peruano que reúne pergaminos y puede liderar como Dios manda los destinos de un pueblo, llega a la política y se trastorna. Ya no es el mismo. Ya pierde totalmente el rumbo, se adapta al sistema, se adapta a todo este tema, a este fenómeno de la corrupción. ¿Qué es lo que pasa con la experiencia que usted tiene, general Juan González? ¿Qué es lo que pasa? Que la política seduce, la política o el entorno de la política, las políticas terminan por seducir y al final de cuentas hacen más de lo mismo de lo que la gente no quiere, a pesar de tener la confianza. Por favor, explíqueme esa parte, mi querido general. Bueno, mi querido Ricardo, tu pregunta es muy importante, porque la corrupción no es de ahora. La corrupción es un mal que viene, como decía Jorge Basadre, un gran escritor peruano. Esto viene desde nuestra independencia y toda nuestra vida republicana hemos tenido lamentablemente la corrupción presente, y llámese por el militarismo, el civilismo que gobernaron a nuestro Perú. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha trabajado en base a las grandes coyunturas, al discurso muy fácil y también
a los mismos electores que no estuvieron preparados inclusive para conocer a sus políticos y a su vez valorar también las grandes potencialidades que tenemos como país en los diferentes campos, llámese en el campo minero, en el campo agrario, en el campo pesquero, en el turismo, y bueno, entonces, fíjate Ricardo, mira la grandeza, todos los potenciales que tiene nuestro Perú, pero sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Todos estos hombres que venían con ese discurso facilísimo, con esa promesa, nunca tuvieron un plan para, digamos, ofrecer o un planeamiento estratégico con una definición del problema que muy bien lo definió Basadre. El problema lo definió Basadre. Entonces, pero nadie parece que leyó los libros de este gran escritor. Él dice qué cosa, bueno, pues, ¿quiénes gobernaron al Perú? Lo que estamos hablando ahora. Los podridos, dice, muy bien, los corruptos. Pero ¿qué más nos dice? En otro momento, como hizo nuestro pastor Chauca, estos últimos gobernantes que, bueno, ya nosotros observamos porque los otros nos habla la historia, pero sin embargo vimos quiénes gobernaron. Los mediocres, los oportunistas, que Basadre lo define como los congelados. Pero ¿qué más nos dice? Pero ¿cómo creció el Perú? Dice, en forma desordenada. Hubo entonces visión, hubo identidad nacional. Nos hemos identificado realmente con esos grandes principios o fundamentos en lo que se quería gobernar el Perú para que este Perú desarrolle no solamente en el campo económico, sino también que veamos a la persona, al ciudadano, conociendo sus grandes necesidades y darles las oportunidades, porque un país de grandes potencialidades, ¿cómo será posible que estos gobernantes han entrado a lo que muy bien tú le estás definiendo? Han entrado solamente a buscar, a llenarse los bolsillos y bueno, y a traer grandes transnacionales, a traer grandes empresas que solamente han hecho en llevarse nuestra materia prima, pero sin embargo, ¿qué cosas hemos desarrollado en el país? Los que han desarrollado, nada hemos visto. No hemos visto ningún desarrollo sostenible en el tiempo y en el espacio, pero sin embargo, allí han estado todos estos hombres que inclusive hasta con el terremoto que hubo en Huaraz el 31 de mayo de 1970, mira mi experiencia. Yo estuve en la comisión investigadora el año 81, 82, 83 en el Senado de la República, donde se identificaron a todos estos delincuentes de los diferentes niveles que robaron. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? No pasó nada, archivaron, muy bien, casi digamos, me toman preso para no hablar, y bueno, y he tenido que luchar inclusive para hacer valer mis derechos, porque lo contrario, como me decía un gran senador amigo, el senador Ramos Alba, el senador Breña Pantoja, Díez Canseco, me decían, qué pena que nosotros no tengamos mayoría, me decían los senadores, para apoyarlo. Yo fui ese capitán que gritaba en el hemiciclo, me quieren votar, por decir la verdad. Un trabajo de 1 año y 4 meses con informes que tenían todos los senadores para que se denuncie y se vayan a la cárcel de estos sinvergüenzas. Inclusive hasta los aviones que fueron donados por las iglesias nórdicas, dijeron que fueron canibalizados para ser usados como repuestos. Pero ¿dónde fueron esos aviones? Fueron vendidos en Panamá, Costa Rica, y entonces, mire, ¿dónde está esa cantidad de medicamentos que se donaron? También robaron. Lo que estamos viendo ahora. ¿Qué cosa estamos viendo? No están haciendo negocio con la enfermedad, con el dolor, que muy bien lo define, digamos, bueno, pues nuestro pastor Chauca, que dice que el dolor de este pueblo, el sufrimiento. Entonces, por eso es, mi querido Ricardo, que solamente, como dice nuestro hermano, nuestro pastor del Callao, solamente cuando nuestro pueblo se levante, se integre realmente, vamos a tener que responder a toda esta otra pandemia, que es la otra corrupción. Entonces, por consiguiente, tenemos que preparar nuestro espíritu, primeramente con la fe en Dios, sabiendo que Él es el que levanta, pone y quita autoridades. Pero también nosotros estamos justamente hablando de todos estos temas porque necesariamente todo lo que vemos que no se ha previsto, por ejemplo, el tema de la salud. ¿Por qué? Porque también hubo corrupción, nos ofrecieron hospitales, nos ofrecieron postas médicas,
Dígame, mi querido Ricardo, ¿acaso han llegado a estos pueblos alejados? No hemos visto. Y nosotros que hemos caminado a nivel nacional conocemos ese diagnóstico y hay que aplicarlo conociendo, hay que traer entonces como grandes objetivos para sostener a nuestro pueblo en grandes principios y valores para que así lo alcancemos su verdadero desarrollo. Eso es, mi querido Ricardo, como una parte para iniciar. Perfecto. Bueno, para la última ronda, Pastor Antonio Chauca, la gente quiere saber, aquí tengo un mensaje de WhatsApp, ¿en qué momento la Iglesia Cristiana, porque estamos hablando con representante de la Iglesia Cristiana, ha hecho llegar por lo menos una carta de protesta al gobierno de turno, haciendo saber que la corrupción es un tema con el cual no coinciden de ninguna manera, aceptan esta forma como se maneja y se trata al país? ¿En qué momento la Iglesia Cristiana, usted conoce alguna vez que ha habido alguna unidad, digamos, sólida de todas las, digamos, de todas las denominaciones para hacerle conocer a los políticos que lo que pasa con la corrupción es un asunto que no se puede aceptar? Bueno, tiene su micrófono apagado, Pastor Chauca. Está el micrófono apagado. Ahora sí. Por mucho tiempo se nos ha enseñado que la Biblia no tiene nada que hablar de esto. Pero sin embargo, cuando hablamos obviamente del Evangelio de Cristo, Él habla de qué cosa, del anuncio, o sea, de la publicación del Evangelio. Pero ahí hay dos conceptos, es el anuncio y la denuncia. Eso significa el Evangelio, sino que solamente se nos enseñó a anunciar y dejar por alto y pasar por alto toda la corrupción, ¿no es cierto?, que transversalmente, ¿qué cosa?, atraviesa toda la estructura del Estado. Tiene que haber esa denuncia como los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Juan el Bautista le dijo a Herodes, ¿qué cosa?, que era una zorra, porque se había metido con qué cosa, con la esposa, ¿no es cierto?, de su hermano. ¿Y qué cosa? Y de esa manera Jesús también dijo, sepulcros blanqueados, generación de víboras, generación de corruptos. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí, señores, queremos decirlo ahora. Como obviamente a mí se me convocó, por ejemplo, como coordinador y vocero desde el despacho congresal y luego como la coordinadora cívica cristiana Pro Valores. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, que en el Ministerio de la Educación, en la currícula, obviamente, eso se llama corrupción también, era imponer ideología de género. ¿Pero por qué quieren imponer ideología de género? Porque, Ricardo, como tú sabes, esas órdenes lo dan desde la ONU, a través de la UNESCO, que aporta cantidades de dinero y viene aquí a hablar con el gobierno de turno o con el ministerio y le dice, muy bien, aquí te construyo 20 colegios o un hospital, pero tú me aplicas esta política. Nosotros lo hemos denunciado por las redes, porque los medios de comunicación no tenemos nosotros pantalla. Por eso agradecemos este canal KNK Noticias, que verdaderamente está marcando historia en nuestro pueblo. Hemos denunciado, por ejemplo, también, y hemos marchado, hemos salido, miles y miles a nivel nacional, para que verdaderamente algunos ministros le hemos pedido su renuncia, señores, porque no es posible que no hayan entendido y no se respete el marco constitucional, el marco legal, que no se respete evidentemente, porque desde el presidente, los ministros y obviamente y toda autoridad son los primeros servidores del Estado. Ellos no han entendido que ellos están ahí por nuestro voto, obviamente, pero que también son pagados por el dinero del pueblo. Ese dinero es del bolsillo. ¿Para qué? Para que nos representen y obviamente defiendan los intereses de un pueblo donde no se atienden las necesidades y donde no hay presencia del Estado.
Hemos salido a marchar, obviamente, con nuestros carteles, a reclamar la renuncia de ministros corruptos, de gestiones corruptas, de qué cosa, de contratos lesivos contra la sociedad. Muy bien, la verdad que es la primera vez que escucho a un pastor en esa dimensión, con ese tono. También estoy convencido, tiene la adhesión de miles y miles de personas que lo escuchan sorprendidos, pero seguramente van a reflexionar mucho respecto de la situación que nos está realmente devastando, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Estamos en el final del programa, les agradezco sinceramente por esta participación. Al general Juan González Sandoval, nuevamente mi reconocimiento, mi consideración, mi respeto. Gracias por haber aceptado esta invitación, general. Bueno, agradeciéndote también a ti, mi querido Ricardito, porque en realidad muy importante, como dice nuestro pastor Chauca, y ahí como, bueno, pues también dando certeza a lo dicho por nuestro pastor, estuvimos en estas diferentes movilizaciones, inclusive por la Avenida Brasil, que hemos llenado toditito la Avenida Brasil, estuvimos en Ugarte, estuvimos en la Plaza Bolognesi, en diferentes lugares, todas las diferentes congregaciones evangélicas, reclamando todos estos actos que lamentablemente no tuvo la trascendencia que se hubiera esperado, porque los gobernantes no les ha interesado y han seguido adelante con todos, porque también tenían de la mano al Poder Judicial, tenían de la mano al Ministerio Público y toda la corrupción que lamentablemente estamos viendo también es por las malas autoridades que tenemos en este momento y comienza desde arriba. Entonces, eso es la podredumbre que lamentablemente tanto daño ha hecho a nuestro país y a esta sociedad que espera ya y que decimos ya es tiempo que levantemos nuestra voz, pero con el amor en primer lugar a nuestro Padre Celestial y servir a nuestros prójimos con mucho amor, porque es una obligación el no servirnos, sino servir, mi querido Ricardo, a todos aquellos peruanos que sí creen en realidad, primeramente en nuestro Padre Celestial, y luego en los hombres. Por eso, con Dios y con el pueblo, el Partido Movimiento Justicia Perú va a estar siempre dando su voz, no solamente de aliento, sino porque somos integracionistas. Aquí nadie sobra, todos estamos bien llamados. ¿Para qué? Para ser un Perú grande, verdadero y sostenido en sus grandes potencialidades y especialmente sostenido en Dios. Nuestra fe no lo vamos a perder ni vamos a cambiar. Y de donde estemos siempre vas a escuchar la misma palabra, mi querido Ricardo. No cambiaremos, nos quedaremos donde Dios lo permite. Esto es porque nosotros nos sometemos primero a Dios y no a los hombres. Gracias, mi querido Ricardo. Bueno, muchas gracias, Pastor Chauca, gracias por su participación, excelente, de verdad que nos felicitamos nosotros y nos llenamos de orgullo saber que existen líderes como ustedes que realmente marcan la diferencia y se desmarcan y ya no tienen una actitud tibia. Y creo que esto reconforta a la comunidad, a toda la gente que nos está escuchando, porque ustedes son líderes, no de 20, no de 100, de miles en el país, de miles. Soy testigo realmente de su trascendencia como líder espiritual y también del general Juan González, que es un hombre que ha luchado en la época más difícil y asiaga del país, y no tenemos duda que sus palabras tienen el respaldo, pues, de un trayecto en la vida de una manera impecable. Gracias nuevamente, Pastor Antonio Chauca. Buenas noches. Ricardo, un saludo a tu programa, a KNK Noticias, y decirte que no han podido entrar de muchas partes del país, que hoy deberían entrar a tu programa, porque también el problema del internet, no del canal, sino que están racionalizando, ¿no es cierto? Pero la próxima tendremos la convocatoria de todo. Gracias, Ricardo, gracias por este canal, gracias por este espacio, y que Dios te siga usando, porque eres un periodista que vas a aportar mucho al reino de Dios y a nuestra nación.
Gracias, de verdad. Me compromete para redoblando esfuerzos con todo el equipo y sacar adelante este desafío de comunicar las buenas nuevas también. Muchas gracias a don Juan González. Señor, hacemos una pausa. Cuando regresemos, vamos a entrar a un tema, vamos a entrar a los campos del fútbol, ¿no? ¿Se imaginan ustedes cuál será la situación laboral de los ojeadores del fútbol? O sea, los cazatalentos del fútbol, ¿qué están haciendo estas horas? ¿Cómo van a enfrentar esta nueva etapa? Ahora solamente les queda la televisión. Y si no hay televisión, porque ellos acuden a los campos, porque este es un asunto absolutamente personal, estamos hablando de un serio problema, pero lo vamos a conversar con antecedentes y detalles y presencia de dos profesionales muy respetables. Los profesores Ernesto, así es que va a estar aquí, y el profesor Pedro Sandoval, así es. El Venado Aguirre, así es. Ernesto Venado Aguirre va a estar con nosotros. Señores, pausa y regresamos. Soy Ricardo Castillo. Ya regreso. No es una amenaza. Ya regreso.